Bienvenidos, esto es El Expediente, desde hace 15 años, en vivo, en la pantalla de C5N. Más de 15 años, en agosto cumplimos 15 años contando los casos policiales y judiciales más importantes de la República Argentina. Arranco el programa distinto, le mando un abrazo muy grande a Miguel Ángel Pierri, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, que está en la casa, está enfermo, se va a recuperar, ya se recuperó, va a estar aquí con nosotros desde la semana que viene, pero bueno, queríamos saludarlo. El programa de hoy habla de historia de la investigación, de historia del crimen. Justo esta semana que se habló de boqueteros por un robo que hubo en Quilmes, el que vamos a contar hoy fue tal vez el golpe de boqueteros más impresionante de la historia penal argentina. En la jerga a lo rififi, por una vieja película, 1955, una película francesa que tiene una escena de más de 30 minutos sin musicalización, solo con el sonido ambiente de un robo de estas características. No es el robo al Banco Río, ese tiene otro tipo de ingredientes con clientes adentro. En este caso fue un trabajo de ingeniería delictivo para llevarse el contenido de más de 200 cajas de seguridad de un banco que ya no existe, que era un banco centenario de la República Argentina, el Banco de Crédito Argentino, cuya sucursal, una de las sucursales más importantes, estaba en el cruce de Callao y Las Heras. Ese hecho histórico, por cierto, que se pudo esclarecer, tuvo como jefe de investigación a un oficial, creo que el oficial principal, ni siquiera era el subcomisario, que llegó a ser jefe de la Federal, querido amigo Néstor Roncaglia, que hoy está en el piso, y con él vamos a entrar en lo que ya es hoy parte de la historia penal argentina. Si te gustan los policiales y seguís las investigaciones policiales, hoy es el día para que escuches y veas. Este caso en algunas universidades se da como un hecho para estudiar de cómo se investiga. La investigación moderna en la Argentina comenzó con ese caso. Antes de eso buscaban alguno que era más o menos parecido, por modus operandi, quién hacía boquetes, lo llevaban a la comisaría, lo tenían hasta ilegalmente, bla, y terminaban contando algunos datos y ahí se esclarecía el hecho o no. En este caso hubo ciencia de investigación, por primera vez en la República Argentina. Por eso es un caso muy interesante para analizar. Se robaron 25 millones de dólares. Entre los damnificados, dueños de cajas de seguridad, hay gente muy famosa, muy famosa. Por eso tuvo también una enorme repercusión. También investigaron a un legendario boquetero en Buenos Aires, murió hace poco, tengo entendido. Un hombre que cuando comenzó la dictadura, era un muchacho de 25 años, en el 76, cometió un robo muy audaz y muy ingenioso, en un banco no muy lejos de ese, y que por modus operandi, por forma de actuar, lo fueron a buscar al principio. No tenía nada que ver, pero siempre existió la sospecha sobre ese legendario boquetero. ¿Por qué no fue un plan perfecto? El trabajo que habían hecho delictivo era casi perfecto. Hubo un par de detalles muy chiquitos que un jefe de investigación, Néstor Roncaglia, está en el piso, lo vamos a saludar en minutos, y una fiscal, muy pocos, con 2 o 3 más, empezaron a analizar, trabajar y cayeron los delincuentes. ¿Cómo cayeron? De una forma muy, muy particular. En instantes le contamos toda la investigación, un programa que tiene que ver con la historia penal argentina. Así comenzaba el caso. El monto robado en la madrugada del sábado por boqueteros que vaciaron las cajas de seguridad del Banco de Crédito Argentino, ubicado en Las Heras y Callao. ¿Cómo tomaron conocimiento de este hecho? Al producirse la apertura del banco por medio de los funcionarios del banco. ¿Cavaron todo el tiempo bajo el túnel o había cloacas?
No, aparentemente fue siempre bajo tierra, a unos 5 metros de profundidad se produjo el túnel. Un trabajo de muchos meses. ¿Tiene idea cuántas personas integraron esta banda? No, ese tipo de información me la reservo. El regalito de Reyes, dejado por los boqueteros en 164 cajas de las 1.160 existentes, causaron gran preocupación entre los clientes y empleados del banco. Ese es el túnel. Por ahí entraron y se fueron los delincuentes multimillonarios. Pensaban que ya habían conseguido ser impunes. Pensaban, porque leían las noticias y seguían las investigaciones a través de los diarios y de los canales, que estaban en la pista equivocada los investigadores. De hecho, al principio hubo muchas idas y vueltas, pistas erróneas, hasta que empezaron a trabajar dos funcionarios, voy a destacar. Mónica Cuñarro, fiscal. Y el juez. El juez, en la parte judicial, Calvente, ¿no? Calvete. Y el señor que está aquí, Néstor Roncaglia, mi querido amigo, ex jefe de la Federal hasta hace poco, jefe de investigaciones de narcotráfico. ¿Tuviste también investigaciones bancos? Sí. Bueno, acá cuando hicimos esta investigación estaba en la parte de investigación. Estabas en banco, ¿no? Sí, investigamos a asaltantes de bancos. Era inteligencia criminal de investigaciones. Cuando iniciamos esta investigación, la verdad que me llevaste en el recuerdo hace 25 años. Claro, antes de empezar, saludo a mi compañero e hijo y amigo Facundo Cablan. Gracias, Facundo, por estar. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Cuando ocurrió el robo al banco, él no había nacido. Una particularidad del robo ocurrió hace más de 25 años y yo tengo 25 años cumplidos hace poco, así que no era nacido. Esto fue se descubrió el 6 de enero de 1997 y él nació en julio del 97, o sea, no había nacido Facundo. ¿Cómo comenzó? Ahí lo cuenta en ese archivo de la familia de Chiaro, un gran archivo. Cuentan cómo se descubrió 260 y pico de cajas de seguridad, todas rotas. Claro, primero te agradezco por la invitación. Placer. Y tus palabras que dijiste que ahí prácticamente se inicia el sentido de la investigación científica. La investigación científica del delito, es verdad. Ahí tomamos en cuenta la importancia de reunir las pruebas y después de detener. Vos hiciste hincapié que a veces se incurría en detenciones y después había que reunir las pruebas y eso traía un montón de inconvenientes. Y la libertad libertad de corroborar hipótesis personales, digamos. Tratar de corroborar analizaban los hechos. Entonces, esto fue, claro, como bien decís, fue en Reyes del 97. Se produce el hecho, se descubre, como decía en la publicidad, violentaron 164 cajas de seguridad, se llevaron más de 25 millones de dólares en dólares y joyas. Y pesos. Que no creo que había pesos, pero sí dólares. Sí, incluso hasta un sable, después lo vamos a contar. Un sable hasta antiguo. Un sable histórico del tatarabuelo del dueño de la caja de seguridad. Un sable creo que era de un general que... 180 años. De 180 años. Un general que estuvo con San Martín. El sable lo tenía, la familia lo tenía en la caja de seguridad. También se lo robaron. No, un sable que no tiene valor, ¿no? Un sable que es imposible evaluar y le terminaron dando $100.000 como resarcimiento a la persona que era dueña del sable, pero que nunca tuvo un valor. Claro, le dieron un valor simbólico. Como vos bien decías, en sus inicios, es un área de robos y hurtos de Policía Federal de Investigaciones. ¿Quiénes eran los famosos boqueteros? Eran los uruguayos, Silva, la Mosca Man. Entonces todos, cuando se descubre este hecho, todos pensaron que esto fue planificado por esta gente, ¿no? Entonces estuvieron 3, 4, 5 meses enfocados en esa investigación, tratando de reunir pruebas, de identificar algún elemento que los conduzca hacia ellos, y no aparecían. Se hicieron varios allanamientos sin resultados. Hasta que no lo encontraban los Silva, pero no había pista, era sin datos. ¿Por qué no encontraban? Porque no habían participado. No habían participado, no tenía nada que ver. Entonces, yo venía trabajando en ese momento con el juez de instrucción Torres, que hoy es camarista, que es miembro de la Corte Suprema de la provincia. Y la doctora Palmagini, veníamos trabajando en muchos casos. Fabiana Palmagini. Fabiana, hoy es jueza. Entonces, estábamos buscando un equipo de policías de confianza. El juez Calvete, Adolfo Calvete, porque él y la doctora Cuñarro fueron la parte directores de esta investigación. Y aparte, laburaban a la par de ustedes. Yo tengo presente ingresar al despacho. Bueno, cuando voy la primera vez, justamente el doctor Creseri, que ahora es juez también, me recomienda con el doctor Calvete, estaban buscando un equipo de investigación. Y dice, bueno, nosotros lo conocemos a Roncaglia, yo era principal, ¿es verdad?
mucho más joven que ahora. Y 25 años menos. 25 años menos. Y bueno, y me convoca el doctor Calvete. Digo, ¿cómo fue el inicio? Porque cómo entramos en contacto con la justicia. Y yo recuerdo que entro a su despacho y tenía todo graficado. Él estaba haciendo una investigación también. Personal. Claro, era el juez, el director de la investigación. La doctora Cuñarro, como fiscal, impulsaba la investigación. Estaba encima también, entre los dos. Y ahí se ve que él nos estábamos conociendo, yo no lo conocía el juez, tenía muy buena referencia porque es uno de los mejores jueces de instrucción, hoy es miembro de un tribunal oral. Y ahí empezamos a interactuar, entonces me plantea de la posibilidad, si había una posibilidad de dedicación exclusiva de esta investigación, porque era muy compleja y había que dar una respuesta, porque había sido un hecho, una tomada de pelo increíble a todos. Y yo le dije que sí, hablé con mis jefes en ese momento y digo, mire, yo tengo un equipo de 10 hombres en la brigada mía, yo era principal y era jefe de brigada, y le digo al jefe mío, que era un comisario inspector, le digo, mire, yo me puedo buscar la investigación, pero solamente en exclusividad de esta investigación. Justamente apuntando a la reunión de la prueba, o sea, no había por qué andar deteniendo a nadie, sino la prueba e identificar a los autores, que no se sabía nada hasta ahí. Bueno, así inició la investigación. Nosotros ahí empezamos a leer todos los cuerpos que se habían reunido hasta ahí y nosotros teníamos una especialidad que era investigar los teléfonos, tanto el teléfono de tierra, los celulares, las celdas. Y lo bueno que en esa época cada celular era un titular. No es como ahora que hay un montón de chips sin titulares dando vuelta que complejizan las investigaciones. Entonces, cada celular tenía un titular registrar, digamos. Cada empresa sabía de quién tenía este celular. Era en 1997. Estamos hablando de 25 años atrás. Claro. Y ahí empiezan, antes que entremos con los teléfonos, si te parece, Néstor, vamos al lugar para que la gente entienda. Ahí atrás tuyo está el mapa. Ahora está acá atrás. Vení, párate si querés. Estamos entre amigos. Nos damos el gusto de estar uno de los mejores investigadores que tuvo la Federal. Mejor no, uno más. Y debemos destacar al juez Calvete y a la doctora Cuñarro, que iba a venir, pero tiene una semana extremadamente complicada, con mucho trabajo. Pero queremos destacarla. Los dos fueron actores principales. Ustedes saben que la policía no puede actuar sin un buen juez o una buena fiscal. Y ahí acá hubo un buen equipo, un buen juez y una buena fiscal que impulsaron la investigación y permitieron trabajar. Dijimos que Callao, acá. ¿no? Esa es Callao, la que tiene la curva, y la que cruza ahí es Las Heras. Esta de ahí es Las Heras. Bueno. Acá está ya la comisaría 17. Acá está la comisaría 17. Bien. ¿Lo ubico? Sí, ahí. Sí, lo están tomando, ¿ves? Perfecto. Acá estaba el banco de crédito. El banco estaba en la misma manzana. Se ubica, está viendo clarito. En la misma manzana que la comisaría. Comisaría 17, que ahora creo que es Vecinal 2. Esta es de la ciudad. Ahí estaba el banco, acá había en la misma manzana. Un edificio en planta baja estaba el Banco de Crédito Argentino. Banco de Crédito Argentino. Que 1495 más o menos. Vamos acá enfrente, ¿no? Ahí está la farmacia. Acá enfrente había una farmacia. Creo que está la farmacia todavía. Sí, la farmacia sigue estando. El único que está exacto. Esta organización alquiló un local acá en Callao 1519. Perfecto. Aquí en un local que desde acá, o sea, esto surge. Lo que primero surge fue cuando... Después de mucho tiempo, esto no lo descubrieron el primer día. Esto se descubre enseguida cuando... Porque van al boquete. Desde el boquete ingresan una persona y salen acá. Claro. ¿Sí? Y ahí encuentran ingresa un policía mirando y aparece saliendo acá desde este local. Y aparece el primer local de donde se hicieron el túnel. Estaban todas las bolsas de arena que ustedes podían ver en la filmación recién. Sacaban la tierra en bolsitas de arena y le iban guardando arriba. Le iban guardando así, había un montículo para no sacar de la calle. Igual, cuando alquilaron este lugar que lo alquila un tal Luis Espejo. Luis Espejo. Acuérdese ese nombre. Espejo. Que después no tenía nada que ver Luis Espejo. Sí, bueno. El verdadero Espejo. El verdadero Espejo no. Había otro. Una identidad falsa. Él fue el que alquiló este local. Sí. También alquiló una caja de seguridad dentro del banco. Dentro del banco. Sí, dentro del banco tenía una caja, evidentemente, para ingresar, para observar. La idea es crear una SA, se llama la Nueva Poltrona, si mal no recuerdo. Una sociedad anónima. Una sociedad anónima, sí, para importar colchones ortopédicos. Entonces la excusa es porque iban a hacer un hueco y tierra porque iban a colocar una máquina para bajar las camas ortopédicas con sus colchones. Nunca funcionó eso, siempre estuvo como en obra. Siempre estuvo en obra. Siempre fue en obra, que mientras los 3 o 4 meses... Obviamente era pantalla. Era pantalla. Entonces... Y habían alquilado después también un claro, pero ¿qué pasó acá? Ellos, sí. o sea, cuando yo lo voy a ver al juez, me dice,
Calvete, que había una persona que había declarado en la causa, una persona que vivía en un zaguán, en uno de los edificios, una persona en situación de calle. Sí, cuento porque lo leí esta parte. Ahí vemos un gráfico, cómo sería una simulación atrás de Néstor. Vení hasta acá. Del túnel. Acá al lado mío. Acá al lado mío, ahí. Claro, sí. Acá. Pues esto es televisión, hay que buscar las buenas luces. Sí. ¿Cómo llegan a ese hombre? Me contaron que antes del ingreso de Néstor Roncaglia a la causa, la fiscal y el juez, con los secretarios, solo de noche daban vuelta y buscaban cosas extrañas. Sí. Y fue el juez el que se da cuenta, ahí hay un tipo que duerme ahí. Que duerme ahí enfrente al banco. Trataban de tener el punto de vista. Duerme frente al banco. Y es el lugar donde va. Claro. Y el boquete sería una cosa así, más o menos. Claro, ¿no? Esta persona lo llevan a declarar al juzgado. Claro. Y declara que, o sea, el que veía movimiento, pues justo desde donde él dormía, veía donde hicieron el túnel. Claro. Entonces, creo que esa persona había estado detenida y tenía antecedentes menores. O sea, que tenía una viveza especial. ¿Por qué le llama la atención a él? Que las personas que iban ahí, cuando salían a la vereda y tenían celulares colgados. Tenían celulares colgados en su cintura. Sí. Entonces, ¿qué hacían? No usaban los celulares, sino que usaban un teléfono público que estaba justo enfrente del local. La clave. En situación de calle, que era muy querido por el barrio. Lo quería todo el barrio. El barrio no era expulsivo, al contrario. No, era amigable. Lo ayudaban a este hombre, lo conocían hasta de nombre, pero tenía una visión aguda, que eso lo detectan ustedes. Sí, jugado y después nosotros hablamos con él. Claro, porque se dan cuenta que era un tipo que tenía un antecedente por hurto. Ese tipo de antecedentes es como que gente que está mirando todo. Sí. Y este hombre les dice que algo le llamó la atención de ese local. ¿Y qué fue lo que llamó la atención? Que iba... La gente tenía los teléfonos de esa época, un zapato en la cintura. Y en vez de usar el zapato que tenía en la cintura, que era el teléfono, Movicon, Minifone, se metía en una cabina telefónica como esta a hablar por teléfono. Un teléfono público. Entonces, eso era raro. Sí. Y ahí empezaron a trabajar ustedes. Claro, entonces, un día lo fuimos a ver a él. Entonces, nosotros queríamos saber en qué horario los veía. O si un día recordaba, y hubo un día puntual que nos da él. Dice, no sé por qué, no sé si fue su cumpleaños, no sé qué. Dice, tal día, yo lo recuerdo que los vi tipo 6 de la tarde hablando por teléfono. Bien. Nosotros queríamos saber, porque en esa época los teléfonos públicos eran muy usados. Claro. No había tantos celulares como hoy. Buscaban el listado de llamadas de celular en una pila así. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos con el juez? Yo creo que el juez ya tenía ese listado. Empezamos a trabajar sobre el listado de llamadas salientes desde ese teléfono público. En ese margen. Y aclaro que no había ni el Excalibur, que aparecía en provincia. Que lo hizo Casafús unos años después. Casafús, perdón, Matskin. Que nos mira Matskin. Sí. Bueno, él estaba instrumentando eso, nosotros no lo teníamos, no había el I2 como ahora el sistema de análisis. Lo loco fue que toda esa llamada, que había millones de llamadas, las estudiamos una por una. ¿Y cómo se estudian las llamadas? ¿Cómo las estudian? Ver, tenías un listado todo impreso. ¿Qué es lo que veían? Todo impreso, buscando esa llamada algo que se reitere a un teléfono que nos llame la atención. ¿Ustedes podían ver a dónde estaba dirigida la llamada geográficamente, por ejemplo? Sí, exacto. O sea, podían llamar un celular, teléfono de tierra. Se sabía si vos haces la llamada, por ejemplo, en un momento determinado, si vos haces la llamada, vos sabés, por ejemplo, a las 5 de la tarde y 5 y 20 segundos, si aparece ese número, hiciste vos la llamada, no hay duda. Estás vos vinculado con esa llamada donde apareció un destinatario, un número de teléfono. Bueno, así aparece, por ejemplo, llamadas y ahí se descubre el departamento. Claro. O sea, había teléfonos a 2 celulares, porque hasta ahí no sabíamos cómo iniciar la investigación. Claro. ¿Sí? O sea, aparece llamada a 2 celulares, uno nombre de un maestro mayor de obra italiano, Domingo Mandaradoni, que fue condenado, y un tal René Rivière. Nombres raros, nombres extranjeros. Un ex empleado de aduana. Entonces, ¿pero qué pasó? Entre medio había llamada a un teléfono de tierra. Y ese teléfono de tierra, ¿dónde está ubicado? En el departamento enfrente. Alguien desde el teléfono público, ya vamos a preguntar. Claro, evidentemente, él estaba acá. El teléfono público llama enfrente. Había alguien mirando. Y ustedes se focalizaron en los horarios que había marcado ese testigo, el Lingera,
Pues dice, me acuerdo que tal día a las 6 de la tarde, porque soy un horario, porque era mi cumpleaños, esos señores estuvieron hablando por teléfono. Entonces ya teníamos, ese horario. Claro, ya teníamos 3 teléfonos, 2 celulares y un teléfono tierra que era el departamento que estaba en, me acuerdo el número, Callao 1586, en un tercer piso. La otra manzana. No, porque me retrocediste la historia, pasaron 25 años, pero como yo siempre digo, si vos estuviste en una investigación, te acordás de todo. Mirá. Si te la contaron es diferente, pero si te la contaron te olvidás. Por ahora los domicilios están unos 2 sobre la mano izquierda de Callao yendo por Callao y este otro que mencionás es mano derecha. Enfrente, pero bien. Numeración catastro 1586. par. Esto 1519, una visión así oblicua. Claro. Mirabas el banco y el departamento donde estabas iniciando el túnel. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hicimos? Ahí había varios teléfonos públicos y analizamos la llamada de todos los teléfonos públicos. ¿Sí? Entonces, y también se repetían esta constante. Cuando llamaban a uno, llamaban al otro, entonces no había duda que, algo tenía que esto tenían que ver. Entonces, cuando fuimos a investigar ese departamento, ¿quién lo había alquilado? Espejo. Luis Espejo. El mismo que tenía la caja de seguridad. El misterioso señor Espejo, ahí está. Luis Espejo aparecía, dueño de una caja, ese nombre, dueño de una caja de seguridad en el banco robado. Sí. Los delincuentes, cuando van a robar un banco en una bóveda, tratan de alquilar mucho tiempo antes una caja de seguridad para medir, para tomar lugar. Porque pueden ingresar también. En otro banco, el banco de Quilmes. También había alquilado una caja de seguridad en un banco en Quilmes, o sea que podía ser el siguiente robo. Y aparece como alquiler de un departamento, también identificado con el teléfono. Bueno, a partir de ahí era... ¿Quién es Espejo? Claro, sí. En realidad nos estamos enfocando quién eran los dos titulares de estos 2 celulares que los determinamos. ¿Por qué? Porque los 2 celulares estaban a nombre de una misma mujer, que era Norma Munno. Sí. Con domicilio en Loma Mirador. Mateus 475. Qué buena memoria. A los nuevos investigadores escuchen. Porque ahí allanamos y se encontramos dólares, joyas. Ahí vivía Domingo Mandaradoni. O sea, esta Norma Munno era la mujer de Mandaradoni. Del italiano. Y ella había comprado los 2 celulares para el marido y para René Rivière, que usaban los teléfonos. René Rivière, un ex agente de inteligencia, era ex integrante de la AAA. No, ese es Pomponi, el otro, Pomponi, el cabecilla. Pomponi. René Rivière era miembro, un ex empleado de aduana. De aduana. Sí. Entonces, en ese panorama decimos, no, pero acá nosotros calculamos que intervinieron más o menos mínimo 6, 7, 8 personas, ¿no? Sí. Entonces teníamos 2 teléfonos y el departamento. Entonces empezamos a partir de ahí era todo, pedir contacto con las empresas, la urgencia de conseguir los listados de llamadas. Claro. Entonces, desde el teléfono, desde ese departamento, descubrimos que llamaban, en esa época no había muchos teléfonos, era el famoso Viper o radiollamada. ¿Sí? Claro. Sí. Vos llamabas a telemensaje, llegó un mensaje para el código tal y te mandaban... El Viper, sí. Entonces... vimos que cómo surge la otra línea, ¿no? Ahí, por supuesto, intervenimos los teléfonos, lo de siempre. No decían nada, hablaban estos dos. Y queríamos avanzar, ¿cómo? Porque nadie decía nada, habían pasado 6 meses de la investigación. Y entonces descubrimos que había llamadas a telemensaje, y inmediatamente, si la llamada es a los 10 segundos, también está el mensaje a qué Viper, a qué número. Y ahí descubrimos que había uno que era B6035. El código B6035 era el código que utilizaba Domingo Mandaradoni, Jorge Mandaradoni. Perdóname, Jorge Pomponi. Ese era el jefe de la banda. El jefe de la organización. Ese era el ex agente ex agente de inteligencia y ex integrante de la AAA. Sí. Bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, empezamos a trabajar sobre identificar este Viper, estaba a nombre de un Teatro Tazo S.A. Y a nombre de una tal una mujer que era la madre de este Mandaradoni, y ahí logramos identificarlo. Todos los teléfonos estaban asociados a mujeres, digamos, a las mujeres, sí, madres de desviar la atención. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí empezamos a escuchar, pero cuando pasó tanto, como fue organizado, nosotros creo que fue organizado celularmente. ¿Sí? Cuando analizamos las llamadas al Viper que tenía el jefe de la organización, que era Pomponi, solamente el contacto era René Rivière. Pero no hablaba con Mandaradoni, que nosotros creemos que Mandaradoni fue el que hizo el túnel, ¿no? O sea, él era el maestro mayor de obra. Maestro mayor de obra, especialista en pisos. De hecho, cuando lo allanamos, le secuestramos. El italiano, ¿no? Italiano, sí, estaba nacionalizado argentino. Que se dedicaba a cambiar pisos en Miami. Sí, con el hermano. Con el hermano, era su especialidad. En Queens, no, en Nueva York. En Nueva York, perdón.
Perdón que te corrijo, pero... Sí, pero no, en Estados Unidos. En Estados Unidos, exacto. Sí, porque eso es importante después en el curso de la investigación. Entonces, teníamos un montón de nombres, pero no teníamos la certeza de que ellos fueron los autores. Claro. ¿Cómo probábamos que fueron los autores? O sea, nosotros estábamos seguros porque aparecía el Espejo Cuando llegan a la casa, antes de seguir ahí, cuando llegan a la casa de Espejo, porque lo localizan a Espejo. Espejo. El verdadero Espejo. El verdadero Espejo, claro, sí. No, se allanan a la casa y no, pobre, nada que ver. Pobre, le habían robado, había perdido el DNI. Había perdido el DNI, le habían usado el DNI. Exacto. El verdadero. Vivían en una zona humilde de Villa Madero. Claro, en Villa Madero, La Matanza. La Matanza. No tenía nada que ver el verdadero Espejo. Bueno, lo concreto fue, muy gracioso fue cómo probar o hacerlos hablar, o sea, o que digan algo referente. Tengo en cuenta que pasaron 6 meses. Sí, claro. Entonces, hablando con el juez, dijimos, están interviniendo los teléfonos, pero no dicen nada del banco, no dicen nada, y obvio. Nada. No, Aparte sabían lo que hacían. Claro, no, bien pensado. Entonces, dijimos, se le ocurrió, la plata no estaba, el oro no estaba, no había nada. No. Nada, Sabíamos nada. que, por ejemplo, estaban invirtiendo. El Domingo Mandaroni había comprado un estacionamiento ahí en la calle Esmeralda y Corrientes. Pomponi había invertido en un lavero de autos en Libertador a 1.200 y pico. Sí. Que estaban haciendo inversiones. Después había 2 o 3 que no lo podíamos identificar. Bueno, el Rivier sabemos que tenían un barco, el nombre Mora, que creemos que llevó parte del dinero a Uruguay porque viajaba mucho a Nueva Palmira. Tenía un barco. A Nueva Palmira, sí, que fue interdictado después. Bueno, lo concreto, habló con el juez y con la doctora Cuñarro, entonces decidimos, dice, bueno, vamos a mandar una noticia falsa, digamos, Fake una news. noticia. Una fake news. Como se diría hoy, fake A ver news. si ellos dicen algo referente a eso. Entonces, la realidad es que nunca hubo sangre, nadie se lastimó. Claro. O sea, Ese dato es impecable. En la elaboración del túnel, ¿no? Entonces, el juez es entrevistado, me acuerdo, creo que fue, sí, por Clarín en ese momento, es entrevistado y él dice, bueno, sí, tenemos el ADN de uno de los imputados, que ya estamos próximos a identificarlo. Que tenían una gota de sangre en el lugar, que con esa gota de sangre habían sacado un perfil genético y que ya tenían posiblemente el nombre del autor. Autores. Lo dice el juez en una entrevista y es un título que sale en Diario Clarín. Y no era cierto. ¿Para qué lo hicieron? A ver si ellos decían algo referente a esa información. Ellos estaban atentos, leyendo. Ustedes estaban escuchando. Entonces, y picaron. Mandaradoni. Desde su teléfono intervenido sale una llamada a su hermano que estaba en Queens, en Nueva York. Ahí claro, y entonces colocaba le dice, pisos. Sí, le dice, escuchame, se ve que su hermano sabía que él había participado del hecho. Y le dice, ¿leíste Clarín justo había salido un domingo, ¿leíste Clarín del domingo? Dice, no, dice, bueno, compralo, esto fue un lunes, compralo. Lee la página, creo que 16 o 18. Policiales. Claro, y le dice, fíjate, léete, está en la pelea de Tyson. Mentira, no está en la pelea de Tyson, nosotros lo vimos. Entonces, léete, dice, no. ¿Y eso lo escuchaban en tiempo real? Claro, estamos escuchando. Ustedes buscaban el diario y buscaban la nota. Estamos viendo. Claro. Genial. Entonces, y le dice el de acá, le dice, no. Tranquilo, están perdidos, están como turco en la neblina. Turco en la neblina. Porque ustedes habían dado otro nombre Entonces, o otro eso fue dato. una pauta como que estamos bien orientados, porque nosotros en un momento estamos como turco en la neblina. Claro. Tenemos un montón de elementos. Que ustedes seguían igual, porque daban una identidad, de un uruguayo. Identidad de un uruguayo. Tenemos la identidad de un uruguayo, boquetero. Claro. Entonces, los tipos decían, están perdidos. Entonces, bueno, ahí es lo que decíamos antes de la importancia de... Nosotros sabíamos dónde vivía cada uno de ellos, sabíamos todo. O sea, Pero no tenían la prueba. Claro, entonces la premisa era reunir la prueba. No importaba si ellos se mudaban, porque le íbamos a llegar a ellos. Entonces, en otro momento, en uno de ellos también de las investigaciones, también íbamos a mirar la casa, mandamos equipo para mirar. Y un día decidimos, dice, bueno, cuando sale, sacarle una foto explícita. Que Con te flash. vea, Que te vea que le manda sacas un una oficial foto. de la Federal, ¿era? Sí, el oficial nuestro. Que debe ser uno de los jefes de la Federal ahora. ¿Quién? No sé quién ha sido, pero debe ser por edad. No, debe ¿se acuerdan ser un todas? superintendente de ahora. Mariano Giufra, el jefe. Mariano Giufra, actual bueno. jefe de droga era mi segundo jefe en la brigada. Y era el que sacó la foto. No, él fue con otro equipo a sacar la foto. Entonces, Hoy son todos jefes de la Federal. Contamos toda esa la idea, gente que dice, trabajaban pero con se él. va a avivar, se van a ir. No, está el teléfono intervenido, ¿a dónde van a ir? Entonces, Fueron y sacaron una foto, track. me acuerdo que al tenía tipo saliendo un de la Fiat casa. 147 porque no mostraba nada de inversiones, nada. ¿Este quién era? Este fue el italiano, Mandaroni. El Sale de maestro su mayor de casa obra. Sí. y cuando ve el auto parado, ¡tra! Yo creo que le sacaron hasta con flash para que se dé cuenta que le habían sacado una foto, o sea, Claro. explícita.
Y picó también. O sea, el tipo sube al auto, queda mirando, ellos se van, queda mirando hacia una cuadra, para, ¿y a quién llama? A uno de la banda. Y dice, escúchame, tenemos que hablar, hay problemas. Se asustó. Claro, pasó algo malo. Hay una reunión y ahí se encuentra con René Rivière. Pero, ¿qué pasa? Esto habían operado celularmente, no sabían. No se conocían. No se conocían todos. ¿tá? Eran un grupo. Era un grupo que se asociaron para el ilícito, pero no se conocían. Operaron No, como... había varios que no conocían al jefe. Exacto. Entonces, sí, había contactos, pero no todos conocían. Por eso la desesperación. Estos dos sí eran contactos. Después estaba Pomponi con otros más que se conocían. Entonces, y a partir de ahí empezaron como una ebullición. Entonces, y bueno, ¿qué logramos identificar? Al tener eran dos ramas diferentes. Por este lado los que hicieron el túnel y por otro lado quien lo que armó, planearon. que era Pomponi. Después aparece un ex policía, lamentablemente. Siempre Sí. hay uno ahí dando vueltas. Y uno que, bueno, el que se hacía pasar por Espejo. Espejo. Que era el cuñado de Pomponi, que después eso surge en el juicio oral. Muy bueno. La tarea del doctor Sebasco, que fue el que impulsó. Luis fiscal, Sebasco. fue fiscal de juicio. Fiscal de juicio, exacto. Pero bueno, él pudo impulsar y pedir las condenas por todo esto que se hizo toda acá. esta prueba. Por todas las pruebas de investigación. Las pruebas, digamos, no había pruebas concretas. O sea, también en ese marco hay muchos marcos de hipótesis hasta ahí. Porque Claro, no teníamos otras pruebas más que esta. Bueno, identificamos. Y después, ¿qué pasó? Lo bueno que al identificar el Viper o Viper, el mensaje de esto nos dio la oportunidad de ir para atrás a la historia, todos los mensajes, Los mensajes que se produjeron el día del hecho. Y por las celdas de los celulares, ustedes saben que los celulares, vos sabés bien, operan por las celdas de la zona, todos los celulares que nosotros estamos investigando, el 4, 5 y 6 de enero del 97. Se apagaron. No, estuvieron ahí. Estuvieron. Estuvieron en las con celdas. poca actividad, pero en ese lugar. Pero, se ve que estaban observando, o sea, trabajando y observando. Estaban en el Eso fue, lugar. ¿qué hacían estos? Un fin de semana de Reyes. Cometieron muchos errores pensando que ustedes no iban no a íbamos tener a analizarlo. la habilidad. Vamos, ahí seguimos con la historia. Esto es una ilustración para tener en cuenta de cómo fue el túnel. Sí. Porque incluso declararon algunos arquitectos, algunos profesionales de la arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que les llamó la atención la calidad del túnel. ¿Qué recordás de eso? No hay antecedente en el mundo. Mira que nosotros hicimos ¿Por qué? contacto con varias policías porque queríamos saber algún antecedente y no encontramos antecedentes que hayan hecho el túnel. El túnel entre 6 y 5 metros de... O sea, desde Callao, desde el local, bajaron 5 metros, 6 metros, hicieron 50 metros, que esto no es sobre la calzada, ¿no? Esto es pasaron por debajo de la farmacia. Sí. Pasaron por debajo de las ceras. Por toda la avenida Las Heras, en ese Claro, caso, acá pasaron habría por una farmacia, esta sería la esquina y acá esta es la calle. Esta Esto es Las Heras. la avenida. Y esto sería todo sobre Callao. Pasaron por abajo, por abajo de la avenida Las calle. Evidentemente tuvieron planos, que creemos que sí. Planos de donde están, ahí están todos los desagües de cloacas, de agua. Claro, O sea, cruce de avenida. y fueron todos esquivando eso. O sea, Y evidentemente. ellos rompen todo el tiempo, no pasan en ningún momento por un hueco, por algún desagüe ni nada. rompen Todo el allá, tiempo ese rompiendo. que mostraron antes. Ahí hacen el hueco inicial, bajan entre 5 y 6 metros y ahí Sí. empiezan a caer. Evidentemente queremos que tenían un sistema de rayos porque salieron justo debajo del ingreso de la bóveda donde estaban las cajas de seguridad. ¿Y por qué eligen ese local? ¿Por algo en particular o por sabemos. oportunidad? No, ellos nunca reconocieron nada. Ellos dicen que Que no no fueron. eran. Igual fueron todos Pero tenía alguna vulnerables. condición que el local que los Evidentemente ellos permitía, estaban dispuestos. antiderrumbe quizás. Ellos creo que entendieron que la única forma de entrar a un banco era de esta manera. El banco era, estamos hablando hace 25 años, no era el sistema sofisticado de seguridad que hay hoy, no había cámaras, el sistema de alarma se prendía el viernes y se accedía el lunes. Claro, eso es importante. ¿Por qué no llega la policía antes? ¿Por qué la policía llega el lunes porque el que y hace suena la la alarma el primera viernes? denuncia, claro, el que hace la o el primera sábado. denuncia es el encargado del edificio donde está el banco. Sí. Se escucha ruido porque fíjate que hay concreto, están rompiendo, perforando ahí abajo. Ajá. Y él escucha ruidos, avisa a la policía va y no escucha nada. O sea, no podían visualizar nada, porque estaba el banco Claro. cerrado. Y no se podía abrir y eso no hasta se el podía lunes abrir. porque estaba Se automatizado. va la policía. Por eso, bueno, llamó la atención, pero bueno, no veían nada como un hecho. O sea, ni siquiera fueron a las bóvedas ellos, fueron solamente a las cajas de seguridad. Fueron directo a las cajas Todo de eso lo Evidentemente- sabían. Tenían evidentemente mucha información. Tenían el listado, alguna información tenía, o a lo mejor fueron a buscar Pero algo más además la importante que capacidad. nosotros no sabíamos.